Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabras de Vida Eterna, ahora con nuestro segundo libro Palabras de Vida Eterna, libro 2. El bloque que estamos meditando es el primer bloque de nuestra segunda entrega, titulado ¿Quién es Jesús para mí? El tema que vamos a meditar el día de hoy es el tema número 4, ¿Quién es Jesús para mí? Cuarta parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy, ¿quién es Jesús para mí? Cuarta parte. Iniciamos como siempre con otra pregunta. Esta pregunta que viene a darle sentido verdadero al hecho de saber si somos o no somos verdaderos cristianos. La pregunta es la siguiente: ¿es Jesús la palabra de Dios? El apóstol San Juan nos presenta a Jesús como la palabra de Dios encarnada. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio, por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Palabra de Dios. El apóstol San Juan nos afirma de que esa palabra estaba desde un principio. Nos afirma de que esa palabra era Dios. Nos afirma que esa palabra estaba ante Dios en el principio. Nos dice de que por esa palabra se hizo todo lo que existe. Pero ¿qué más encontramos en el Evangelio de San Juan? Nos afirma que Jesús es eterno y no creado, que Jesús estaba con Dios y era Dios, no otro Dios, sino el mismo Dios único. Y esto lo aceptamos por fe, aunque no lo entendamos. Ese dogma trinitario que nos dice tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Y qué más dice el apóstol San Juan? Nos lleva a responder la siguiente pregunta: ¿es Jesús vida y luz? Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 3 al 4. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. Palabra de Dios. Por lo tanto, el apóstol San Juan nos dice que sí, precisamente Jesús es vida, y también Jesús es dador de vida. No solamente posee esa vida eterna, sino que es capaz de dar esa vida eterna a cada uno de nosotros, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra de Dios. Porque Jesús nos puede dar esa vida que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué es la vida eterna para el que cree? Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 47. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Palabra de Dios. O sea, que si nosotros creemos en Jesucristo, si nosotros le aceptamos como Señor, si nosotros obedecemos sus mandamientos, su palabra, seguimos su ejemplo, vamos a obtener esa vida eterna al lado de nuestro Señor. Pero hay algo más. Jesús, aunque es luz y vida, también puede ser caída o resurrección. Y eso va a depender de cada uno de nosotros.
Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 34. Simeón lo bendijo y le dijo a María, su madre: mira, este niño traerá a la gente de Israel caído resurrección. Será una señal impugnable en cuanto se manifieste. Palabra de Dios. Caída y resurrección, ¿por qué? Caída para quien no cree en Él. Resurrección y vida eterna para quienes creamos y aceptemos que Jesús es Dios y Salvador. Jesús, por lo tanto, hermano, es indispensable en cada una de nuestras vidas y nuestra familia, porque Jesús es la luz que nos ilumina y es el guía de cada uno de nuestros pasos. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Palabra de Dios. ¿Y qué nos promete el Señor? Luz, pero no solamente luz, que es símbolo de la presencia de Dios, sino también vida. Esa vida eterna que solamente Él nos puede ofrecer. Esa luz que nos ofrece es la misma luz de Dios Padre Creador, quien en Génesis capítulo 1 versículo 3 dijo: Dios, haya luz, y hubo luz. Esa luz que viene a iluminar nuestro camino de oscuridad. Esa luz que viene a iluminar nuestras tinieblas de pecado. Esa oscuridad que representa el mal. Esa noche que representa la misma noche en que Judas se sumergió al tomar la decisión de traicionar a su maestro. Como nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 30. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Palabra de Dios. ¿En qué hace énfasis el Evangelio de San Juan? Luego de que hablar de que Jesús es la luz que ilumina y que guía nuestros pasos, nos presenta a Judas traicionando. ¿Pero a qué hora? Por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque Judas había perdido a Jesús en su corazón y por lo tanto caminaba en las tinieblas y en la oscuridad del pecado. Otra cosa importante en la vida de todo cristiano es la siguiente: Jesús es el Hijo de Dios. Vean qué interesante esto, hermano. El pueblo de Israel, el pueblo judío, soñó por siglos con el Mesías, pero a su manera. Y por eso dice el Evangelio de San Juan que no lo recibieron. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Palabra de Dios. Porque ellos tenían en su mente a un Jesús a su manera. Una imagen de Dios que no era la que Dios mismo quería. Y así nos sucede a nosotros. Nosotros debemos de recibir a Jesús para nuestra salvación, pero no al Jesús que nosotros queremos, sino al Jesús que es, al Jesús que nos pide cargar con la cruz, al Jesús que nos exige la conversión, al Jesús que nos pide alejarnos del pecado, no al Jesús permisible que nos deja hacer todo y ya. Aunque como muchos dicen, ya Jesús pagó por todos nuestros pecados, podemos seguir pecando. Cuánta falsedad hay en estas palabras, cuánto engaño hay en estas palabras y sobre todo cuánto mal espiritual hay en estas palabras, porque el Señor nos pide aceptarlo como es, no como nosotros queremos que Él sea. Y es aceptando a Jesús a través del sacramento del bautismo que pasamos a convertirnos en hijos de Dios, y luego de adultos nos apropiamos de esa gracia de manera personal por medio de la fe en el sacramento de la confirmación. Otra pregunta que siempre nos ha llamado la atención: ¿podemos ver a Dios? Moisés le rogó a Dios que le mostrara su rostro y solo pudo ver sus espaldas, entre comillas. Éxodo 33, versículo 2 al 20. Enviaré delante de ti un ángel
para que eche del país al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Pero no subiré con ustedes a esa tierra que emana leche y miel, no sea que los destruya en el camino por ser un pueblo rebelde. El pueblo escuchó esta advertencia, ninguno se puso su traje de fiesta, más bien hicieron duelo. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel: ustedes son un pueblo rebelde, si estuviera en medio de ustedes, aunque fuera por un momento, los exterminaría. Ahora quítense sus ropas de fiesta y veré lo que puedo hacer con ustedes. Y los hijos de Israel se quitaron sus trajes de fiesta al pie del monte Horeb. Entonces Moisés tomó la tienda de campaña y la plantó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda de la cita divina, y todo el que quería consultar a Yahvé tenía que ir a la tienda de la cita fuera del campamento. Cada vez que Moisés iba a la tienda de la cita, todo el pueblo se ponía de pie a la entrada de sus carpas, y los ojos de todos lo seguían hasta que entraba en ella. Y al entrar Moisés en la tienda, la nube en forma de columna bajaba y se detenía en la entrada de la tienda mientras Yahvé hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la nube parada junto a la entrada de la tienda, todos se ponían de pie y luego se postraban cada uno ante su carpa. Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su prójimo. Después Moisés volvía al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, no se alejaba de la tienda. Moisés dijo a Yahvé: tú me mandas que encabece a este pueblo y no me das a conocer a quién enviarás conmigo. Sin embargo, me has dicho: te conozco por tu nombre y te he mirado con buenos ojos. Ahora, si realmente me miras con buenos ojos, dame a conocer caminos para que te conozca y me sigas mirando bien. No olvides que esa gente es tu pueblo. Yahvé le respondió: ve y haz lo que te diga, que yo te llevaré al descanso. Moisés contestó: si tu rostro no nos acompaña, no nos hagas salir de aquí. ¿Cómo podrá verse que no das tu preferencia a mí, a tu pueblo? ¿No será caso en que tú nos acompañarás? Esto nos distinguirá, yo y tu pueblo, de todos los pueblos de la tierra. Yahvé contestó a Moisés: también esto que me acabas de pedir lo haré, pues te di mi preferencia y te conozco por tu nombre. Moisés dijo a Yahvé: por favor, déjame ver tu gloria. Y él le contestó: toda mi bondad va a pasar delante de ti, yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Yahvé, pues tengo piedad de quien quiero y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Y agregó Yahvé: pero mi cara no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Palabra de Dios. Y aquí tenemos en este relato maravilloso cómo Dios se manifiesta a su pueblo por medio de Moisés. De ese Moisés que, como dice la palabra de Dios, hablaba cara a cara con Dios. De ese Moisés que intercedía delante del pueblo del Señor. Pero ese Moisés que no podía ver el rostro del Señor, porque ningún mortal puede ver el rostro de Dios y quedar vivo. Pero aquí viene lo más interesante de la misericordia y de la gracia de Dios. Nosotros, al ver el rostro de Jesús, vemos a Dios como Él mismo lo afirma. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito. Palabra de Dios. Por lo tanto, cuando miramos a Jesús, cuando vemos el rostro de Jesús, estamos viendo a Dios mismo. Qué maravilloso que es la misericordia de Dios. Otra cosa muy importante es reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios. Juan el Bautista nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Pero qué significa ser Cordero de Dios? Significa ser el Cordero Pascual, ese Cordero que iba a ser sacrificado por el pecado de su pueblo. Juan el Bautista recordó la Pascua del pueblo de Israel por medio de estas palabras. Esa Pascua de la cual nos habla el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo del 1 al 14. Y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle: el día 10º de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa.
Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes, entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en la que coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino comerán todo asado, con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente, lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego, y comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo, es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día año tras año y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar ese día. Palabra de Dios. Y vemos pues en el libro de Éxodo cómo se manifestaba esta figura del Cordero de Dios, de ese Cordero Pascual que era sacrificado y comido por todos para celebrar esa liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros, con el Cordero de Dios presente en el altar a quien comemos, celebramos en cada Eucaristía la liberación que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo único, y a través de la unción de su Espíritu Santo, nos da a cada uno de nosotros liberación del pecado. Por lo tanto, hermanos, Jesús dio su sangre en la cruz, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Juan, hijo del sacerdote Zacarías, veía cómo cada mañana y cada tarde se ofrecía el cordero en el templo para pedir el perdón de los pecados. Por eso compara a Jesucristo con el Cordero de Dios. El apóstol San Pedro nos lo confirma en su carta. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20, que nos dice: no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres, pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Palabra de Dios. Podemos ver cómo el apóstol San Pedro nos confirma que nuestro Señor Jesucristo es ese Cordero de Dios que viene a limpiar nuestro pecado. Juan el Bautista, por su parte, al proclamar a Jesús como Cordero de Dios, recordó lo que había escrito el profeta Isaías 700 años antes. Isaías capítulo 53, versículo del 6 al 7, donde la palabra nos dice: todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Palabra de Dios. Y eso hizo Jesús por nosotros, ofrecerse como ese Cordero de Dios. El Evangelio de San Lucas nos refiere que Jesús muere a las 3 de la tarde. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo del 44 al 46. Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dichas estas palabras, expiró. Palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver esta hora?
las 3 de la tarde. Pues precisamente era la misma hora en que se sacrificaban a los corderos pascuales en el templo, la hora de la misericordia de Dios. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos invita que a esa hora, 3 de la tarde, recemos la coronilla a la divina misericordia. Misericordia de Dios manifestada en su Hijo, que se ofreció a morir en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Finalizamos esta reflexión de hoy con la parábola que lleva por título El toque del Maestro. Estaba maltrecho y desportillado, y el subastador pensó que no merecía la pena perder mucho tiempo con el viejo violín, pero lo alzó en sus manos con una sonrisa. ¿Qué ofrecen por este viejo violín, buena gente? 1.000 pesetas, 2.000 pesetas. ¿No hay quien dé más? ¿Quién ofrece 3.000? Van 3.000 a la una, 3.000 a las dos y 3.000 a la... Pero no. Desde el fondo de la sala, un hombre de cabello grises se adelanta, toma el arco, limpia el polvo del viejo violín, tensa la floja cuerda y toca una melodía pura y celestial, celestial como el canto de los ángeles. Cesa la música y el subastador con voz grave dice: ¿qué dan por el violín mientras lo mantienen alto? 100.000 pesetas. ¿Quién da 200.000? 200.000. ¿Quién ofrece 300.000? 300.000 a la una, 300.000 a las dos y 300.000 a las tres. La gente aplaudía, pero algunos lloraban. No acabamos de entenderlo. ¿Quién cambió el valor de este violín? Pronto llegó la respuesta: el toque de la mano del Maestro. ¿Cuántos de nosotros que nos llamamos cristianos llevamos una vida desafinada, estamos maltrechos y destrozados por el pecado? Somos subastados a precios irrisorios, nos vendemos por un pinche pecado, nos vendemos por una pasión, pero lo mismo que el viejo violín, cuando el Señor se acerca a nosotros y cuando recibimos el toque del Maestro, adquirimos nuestro verdadero valor. Aceptemos pues a Jesús y permitamos que Él toque nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, en este día, en tus manos nos ponemos siempre para darte gracias infinitas por todas tus bondades. Te pedimos, Señor, que siempre tu palabra sea nuestra luz, que ilumine nuestro caminar, que nos haga ver lo horrendo de nuestro pecado. Que tu luz, Señor, sea siempre nuestra fuente de vida eterna. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.